Bueno, entonces habíamos hecho partículas elementales, cargas y fuerzas. Aquí se hace una descripción de cómo se las partículas elementales, ¿no? Y dice que los números cuánticos, examinaremos los números cuánticos de las partículas elementales, ¿no? Y pueden haber más, dicen, ¿no? Los números cuánticos aún no están completos, ¿no? Entonces puede ser masa, carga, spin, la estadística del spin, el isospin, el número corpuscular, la extrañeza, la paridad, la hipercarga, ¿no? Bueno, después habíamos hecho la masa, ¿no? La característica de la masa. La masa que entonces está en un rango, ¿no? La A masa ver, ¿de cuánto? con la energía. ¿No? 19. La carga eléctrica, ¿no? Desde la ley de Coulomb, el Millikan que calcula el valor de la carga, ¿no? La ley de Millikan, ¿no? Que toda carga es un múltiplo de la carga del electrón, ¿no? Pero también dice que existen cargas fraccionadas, ¿no? El spin, el momento magnético, este también habíamos hecho. Hay dos partes, el spin y el momento magnético, ¿no? Relacionadas son números cuánticos, o sea, son cantidades medibles, ¿no? Estamos hablando entonces de una partícula elemental, su spin, ¿no? Y su momento magnético. Y 6, 7. Entonces ahora vamos a hablar de la estadística. Trata de probabilidades relativas de encontrar varias distribuciones posibles de n objetos en m diferentes recipientes. En las partículas elementales entonces se define a los recipientes como estados físicos de la partícula. O sea, son los estados físicos de la partícula, son las funciones de onda de cada partícula, esos recipientes. Un sistema de electrones se describe en términos de las funciones de onda de cada electrón en forma lineal. O sea que la función de onda de cada electrón se puede sumar linealmente, ¿no? Con su constante, ¿no? Ese es el sistema de electrones, ¿no? Cada partícula ocupa un espacio, una energía o un momento que debe encontrarse en las funciones de onda de cada partícula. O sea, conocido la función de onda, podemos encontrar, ¿no?, su energía, su momento y el lugar donde está, ¿no? Al menos probabilísticamente, ¿no? Por eso es que esta es la estadística, ¿no? A cada partícula, por ejemplo, del electrón se puede definir como 1, 2, 3, ¿no? Lo podemos definir. Y así formamos una combinación lineal de cada uno de ellos, ¿no? Todas las combinaciones posibles entre cada partícula y cada estado de energía.
Entonces sería la función de onda del sistema. Es como la sumatoria de todas las combinaciones posibles de 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1 y así, ¿no? Lo sumamos linealmente. Esa función de onda, ¿no? La sumamos cada una de ellas, ¿no? Y multiplicamos por una constante, entonces esa será, ¿no? Nuestra función de onda de todo el sistema, ¿no? La ecuación del sistema, entonces, debe ser sensible a la ecuación del sistema debe ser sensible a cuál electrón, aquí falta un acento, va a qué lugar del sistema. Es insensible, entonces, ¿por qué? Porque la ecuación de la onda total al cuadrado es insensible en magnitud al intercambio de electrones. Entonces, al elevar al cuadrado esa función de onda, dice que es insensible en magnitud al intercambio de electrones, ya que los electrones son iguales, ¿no? No tienen masa, tienen la misma carga, todo, entonces podemos intercambiar los electrones y no pasa nada, dice, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, ¿no? Es como decir -2 al cuadrado es 4, ¿no? El signo no interesa, ¿no? Al intercambiar eso, entonces no interesa, ¿no? O -2 por 2, sí, al cuadrado, siempre va a ser positivo, ¿no? Por eso es que es insensible, dice, ¿no? Es por eso que elevando al cuadrado la función de onda, ¿no? Da un sistema físicamente observable, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos sacar algunas propiedades de la partícula, en este caso del electrón. Entonces, cualquier sistema es descrito por dos clases de ecuaciones. Uno, la combinación de todos los electrones, ¿no? En este caso hay n electrones, ¿no? Vamos así. Tomadas entre todas las permutaciones entre los varios valores de R. Esta es una función de onda, ¿no? Y una combinación. Al intercambiarlo dice que no debe pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los R son iguales, ¿no? Todas las posiciones son... Todos los electrones tienen la misma característica. La otra, la otra parte matemática es esta, la determinante. Esta determinante de la primera partícula, de la segunda partícula, de la tercera partícula, de la cuarta, de la n-ava partícula. El intercambio entre las fis, o sea, entre cada columna, ¿no? La primera, la parte de combinaciones de multiplicación, no cambia de signo, eso se llama simetría. O sea, la función de onda, que es el producto de todas las combinaciones, al cambiar de signo, la primera no cambia de signo, por eso se llama simetría, ¿no? O sea, si hacemos un intercambio, un producto no altera, ¿no? No altera el signo, por eso es que se llama simetría, ¿no? En cambio, en el segundo, en este determinante, si alteramos una columna o una fila, ¿no? Cambia de signo, ¿no? Sí cambia de signo, y por eso se llama antisimetría o antisimétrica. Toda partícula en la naturaleza obedece a la forma simétrica o antisimétrica de la función de onda, que falta un acento. Las simétricas se llaman o son llamados bosones y obedecen a la estadística de Bose-Einstein. Las antisimétricas son llamadas fermiones y obedecen a la estadística de Fermi-Dirac.
El spin del bosón, entonces, puede ser, es un número par, ¿no? 0, 1, H, 2, H partida, 3, H partida y así, ¿no? Y el spin de los fermiones es H medios, 3 medios de H partida, 5 medios de H partida y así, ¿no? ¿No? Entonces el spin del bosón y el spin de los fermiones, ¿no? Hay que entonces ver la estadística de... Todavía falta. Bose-Einstein y Fermi-Dirac. El determinante de los fermiones es igual a cero si dos de las R's son iguales, ¿no? En la determinante, si las dos columnas son iguales, entonces el determinante es cero, ¿no? Es el principio de exclusión de Pauli, que no hay dos partículas que se puedan encontrar en el mismo punto. Por eso que la determinante es cero. Del espacio y en el mismo instante. Ese es el principio de exclusión de Pauli. No hay dos partículas que se puedan encontrar en el mismo punto del espacio y en el mismo instante, ¿no? Entonces los fermiones son partículas duras de la naturaleza. Impiden que el universo sufra un colapso reduciéndose a un punto, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay varias fuerzas, ¿no? La fuerza de atracción, ¿no? Como la gravedad, las electromagnéticas, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los fermiones, ¿no? Que se oponen a estas fuerzas, por eso es que no desaparecemos, ¿no? Oh. Los bosones entonces pueden ocupar la misma posición. Los bosones sí pueden ocupar la misma posición. Por ejemplo, los fotones pueden ser superpuestos. Los bosones son cuantos de campo de fuerza en la naturaleza. Los fotones son cuantos de campo electromagnético. Los gravitones son campos de cuanto de campo gravitacional. Los piones son cuantos de los intensos campos nucleares y así. Y así entonces aparecen nuevas partículas. El isospin. ¿Qué es un isospin? Por ejemplo, los fermiones tienen spin un medio y el vector del momento angular apunta en cualquiera de dos direcciones de algún eje, ¿no? Cualquiera de los ejes. Si está en el eje Z, apunta para arriba y para abajo, ¿no? X apunta para arriba y para abajo. Si está en el eje Y, apunta para arriba y para abajo, ¿no? O sea, más un medio y menos un medio. Eso quiere decir que los fermiones tienen spin un medio, ¿no? Sea un espacio abstracto, entonces llamado espacio de spin. Aquí ya vamos a meter un poco de matemática, ¿no? Tiene solo dos dimensiones a ese espacio de spin, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Un electrón puede ser descrita en ese espacio por los símbolos más o menos. En ese espacio tenemos estas dos clases de electrón, entonces, más en ese espacio. Un sistema matemático relacionado al análisis vectorial se desarrolló de las propiedades de los espinores, que son los vectores
del espacio del spin. Por ejemplo, ¿no? Sea el neutrón y el protón. Pueden ser dos estados diferentes de la misma partícula, un nucleón. Por ejemplo, sea un espacio abstracto del nucleón. En este espacio existe un vector del nucleón, ¿no? Si apunta hacia arriba, el nucleón es un protón. Si apunta hacia abajo, el nucleón es un neutrón. Crear un espacio, ¿no?, entre el neutrón y el protón, ¿no? Si apunta hacia arriba, protón. Si apunta hacia abajo, neutrón. Así el espacio es bidimensional, así como el espacio del spin, ¿no? El vector asignado al nucleón es un espinor y se aplica en las matemáticas de los espinores. No, o sea, el sistema algebraico o el sistema lineal, ¿no? ¿No? En el espacio 2. A este espacio se le llama espacio del isospin o espacio del spin isotrópico, ¿no? Ya que solamente hay dos espacios, ¿no?, para arriba y para abajo, ¿no? Más o menos, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Se dice entonces que el protón tiene isospin un medio y que el neutrón tiene isospin menos un medio. Conviencia. Y estos construyen un doblete, ¿no? Este es un isospin con un doblete, ¿no? Un doblete porque tiene dos valores o tiene espacio 2. Esto también se aplica a los bosones, ¿no? Por ejemplo, el pión tiene carga eléctrica positiva, negativa o neutra. Son tres estados de la partícula en el espacio del isospin. Ahora ya no son dos, son tres, ¿no? Tenemos un espacio de tres, ¿no? Entonces el sistema algebraico tiene que ser, ¿no?, concorde con eso, ¿no? Eso creo que ya lo han llevado ustedes en cuántica, ¿no?, cuando hablaron del momento angular, ¿no? Un pión positivo tiene un isospin 1. Un pión negativo tiene un isospin -1. Y un neutro tiene un isospin 0. 1, 1, 0. Estos tres estados del pión constituyen un triplete en el espacio del isospin. Entonces tenemos doblete y triplete. El doblete tiene espacio 2 y el triplete tiene espacio 3, ¿no?, con esas características, ¿no? Y ahí en el medio hay una álgebra lineal, ¿no?, para el cual podemos determinar la medición de la partícula, ¿no?, tanto su carga, su energía, su masa, ¿no?, su posición, etcétera, ¿no? Dependen depende ya de la función de onda, ¿no? Las rotaciones de un vector en el espacio del isospin implican una transición, ¿no?, digamos, de un protón a un neutrón. Por ejemplo, tal transición de un núcleo sería un decaimiento beta. Entonces, siempre en las rotaciones siempre hay una transición, dice, ¿no? Por ejemplo, un decaimiento beta. Número corpuscular. Otra cantidad medible es el número corpuscular.
Los fermiones son las partículas duras, ¿no? Estas son las partículas en la cual no desaparece el universo, dice, ¿no? Porque hay fuerzas que están en contra, ¿no? Se conservan en forma especial, ¿no? Pueden interaccionar entre sí y con otras partículas, ¿no? Pero el número total de bariones o de fermiones permanece constante, ¿no? Por eso que permanece constante, por esto el barión se le da un número bariónico de más uno, ¿no? Eso, ¿quién me olvida eso? Y el número de Mm. leptones, que es P, permanece constante, así que a cada leptón se le da un número leptónico positivo, ¿no? Entonces, si el número total de bariones permanece constante, se le da positiva. Si el número de leptones permanece constante, entonces también permanece positivo, ¿no? Los leptones pueden ser un neutrino, electrones, muones negativos. Los bosones no tienen esta propiedad, así que a los bosones se les da un número corpuscular cero. No tienen qué propiedad, la propiedad de permanecer constante, ¿no? Deben aparecer o desaparecer de repente, ¿no? Por eso es que no. Como no tienen esta propiedad, se les da un número bosónico, ¿no? O corpuscular, porque es una partícula, de cero. Los bosones son los fotones y los mesones. Y ahí se acabó. Bueno, Bueno, entonces con esto ya podemos entonces resolver los problemas, ¿no? ¿Qué capítulo es este? A ver. 37. 37. Partículas elementales. 407. Vamos a la página 407, ¿no? Entonces, hemos hablado algo, ¿no? De la estadística, del isospin, del número corpuscular. Me falta hablar de la extrañeza, ¿no? Como no la entendí mucho, entonces no quise hacerlo ahora. La paridad, ¿no? Como depende de la extrañeza, mejor no lo terminé. Y la hipercarga también depende de la extrañeza y de ese que es la extrañeza y el número bariónico que es, ¿no? Entonces ya podemos resolver estos últimos problemas, ¿no? La página son los problemas del capítulo. Entonces resuelvan todos estos problemas, son más que nada de concepto, ¿no? Por ejemplo, aquí la última, ¿en qué sentido se hipercarga una carga, ¿no? La hipercarga, entonces se carga por el número bariónico y la extrañeza. Esta es la hipercarga, que hace que la carga, ¿no? Aumente, ¿no? Con la componente del isospin más la hipercarga, ¿no? Y aquí vemos que es un múltiplo de la carga electrónica, ¿no? De la carga del electrón. Ya, muchachos, entonces tienen ahí los problemas.